La Auditoría Superior de la Federación, en donde trabajo, inició hace 12 años el estudio de este problema. En 1999 se revisó el Fondo de Pensiones del ISSSTE. Los resultados mostraron un crecimiento alarmante en el número de pensionados y una disminución de cotizantes. La proporción que bajó de 20 cotizantes por un pensionado en 1982 a 5 cotizantes por un pensionado en el año 2000. 20 a 1, 5 a 1. El libro anuncia 3 a 1. En 2004, la auditoría amplió la revisión a los principales regímenes de pensiones a cargo del gobierno federal. Encontramos que la edad promedio en que los trabajadores se jubilaban y pensionaban era de 57 años, y el promedio de años que había que pagar la pensión, cuyos fondos no existían, era de 17 años. En 2005, la auditoría extendió nuevamente sus alcances, esta vez a las 28 universidades públicas estatales, y estudiamos el periodo 2002-2005. Encontramos un pasivo muy alto de más de 3,000 millones de pesos. Este dinero, la Secretaría de Educación Pública tuvo que crear una dirección general para atender este problema y dedicó más de 3,000 millones de pesos a financiar los déficits de estas universidades. Cuando cerramos la auditoría, con todos los pasivos que ya ustedes imaginan de información que no existía, encontramos que el pasivo ascendía a casi 400,000 millones de pesos, de 28 universidades estatales, que es el 4.3% del PIB. Con esa experiencia acumulada, la auditoría en 2010 analizó todo el Sistema Nacional de Pensiones Federal para determinar la magnitud del problema. Lo que no encontramos, más bien, el gobierno federal no contaba con la información de 289 dependencias y entidades que integran la administración pública federal. Nos proporcionaron solo de 28 y además estaban incompletas. No se contaron con los elementos necesarios para analizar la sustentabilidad financiera de los distintos esquemas de seguridad social. También concluimos que la Secretaría de Hacienda no realizó los análisis sobre las diferentes fuentes de financiamiento de 105 regímenes de pensiones y seguridad social que requieren fondos públicos para tener la suficiencia. En conjunto, la auditoría determinó que el monto de los pasivos laborales de los planes de pensiones y demás obligaciones laborales de los regímenes de reparto que operan en el país, más los 3 organismos en proceso de liquidación, ascendía a 4.3 billones de pesos. El estudio de Pedro Vázquez Colmenares, que analiza el sistema federal y los sistemas estatales, llega a 14 billones. La propuesta, ¿qué hacemos con esto? El financiamiento de la jubilación tiene un principio muy sencillo. Hay que ahorrar durante la vida productiva los suficientes recursos para financiar el consumo durante la jubilación. La prueba del ácido de la salud de un sistema de pensiones es si puede garantizar la disponibilidad de los recursos reales prometidos a los jubilados sin sobrecargar a la población en edad de trabajar. O bien, si se alcanza durante la vida laboral a fondear una reserva actuarial capaz de sostener la pensión durante un X número de años calculados por el propio trabajador. Según estas medidas, entonces la bomba del tiempo nos estallará más pronto que temprano.
Resolver el desfase entre las obligaciones de pensiones y jubilaciones y los escasos fondos disponibles obligará a recortar las jubilaciones y las prestaciones, o bien estas se tendrán que financiar, como ya se está haciendo, con recursos fiscales, afectando al contribuyente y a todos los demás ciudadanos. No estar consciente de ello es aceptar que la bomba de relojería nos estalle en cualquier momento. La solución en la práctica es hacer realidad los etéreos fondos actuariales que se supone que debían contener las reservas necesarias para financiar las obligaciones. No resolver los desequilibrios entre los derechos adquiridos de los trabajadores en prestaciones y jubilaciones y los pasivos contingentes de los sistemas de pensiones podría traer graves consecuencias para los jubilados y por supuesto para el país en su conjunto. A medida que la magnitud de las implicaciones de las cargas de la jubilación se vayan volviendo más evidentes para los potenciales jubilados, es muy probable que esa población vea más conveniente aplazar el retiro o de plano no retirarse. Querrán jubilarse, pero no será posible porque su pensión será una caída drástica de su nivel de vida. Tras los debates turbulentos, donde parecía que iba a prevalecer la política de sálvese el que pueda, el G7, la OCDE y el Fondo Monetario Internacional están contribuyendo a difundir un nuevo clima de solución justa, un fair play, en esta materia. El debate se centra entre dos sistemas, el del ahorro individualizado, en donde cada quien capitaliza según sus posibilidades sobre la base de una línea mínima garantizada por el Estado, y el sistema de reparto y con beneficios definidos con reducción de los desequilibrios de caja y de reservas actuariales. ¿Cuál de los dos sería mejor para garantizar en el futuro las pretensiones y esperanzas de los trabajadores? Dado el debate, las miradas han vuelto a repasar la conferencia de T.H. Marshall en Cambridge, 1949, con el nombre de Ciudadanía y Clase Social. Es una conferencia clásica que dio luz a todos los sistemas de pensiones, pero no le hicieron caso. Los profetas nunca se les hace caso. Para Marshall, no basta la ciudadanía política, que es la que consigna igualdad ante la ley y frente al ejercicio del poder. Asienta que es necesario la ciudadanía social, que es el principio que establece que todos los miembros de una comunidad tienen derecho a un nivel de bienestar mínimo garantizado que no esté relacionado con el lugar que ocupan en la división del trabajo, sino con su condición de ciudadanos de un Estado democrático. El reconocimiento del principio de ciudadanía social significa que el Estado ha de intervenir en la protección de todos los individuos frente a la inseguridad económica y en la provisión de una red básica por debajo de la cual no se debería permitir que ningún ciudadano cayera. El busilis de la tesis de Marshall es que la igualdad política debe extenderse a la igualdad social, a la esfera económica, por lo menos estableciendo una línea básica sobre la cual ningún ciudadano esté abajo. Esta línea no debe concebirse como un término mínimo, sino en un nivel razonable de una vida digna. 4 hilos conductores propone Marshall. El primero es que el Estado debe ser un agente distributivo alternativo al mercado. Estamos hablando de 1949. Su tarea es otorgar a los ciudadanos los medios necesarios para mantener un nivel de vida socialmente aceptable, independientemente de su posición
competición en el mercado. Segundo, la provisión de estos medios se realiza de acuerdo con el derecho de todos los individuos en su condición de ciudadanos a una parte igual de la riqueza de la sociedad. El discurso fue hecho en Cambridge, no en Moscú. Tercero, la acción distributiva del Estado persigue un sistema de igualdad de estatus. Cuarto, el nivel de bienestar otorgado con base en los derechos sociales de cada ciudadano ha de situarse progresivamente en relación con el nivel de bienestar disfrutado por la sociedad en general. La tesis del autor, en el capítulo 7 de su libro, coincide en lo fundamental, y por eso cito esto, con las tesis de Marshall. Cuando se relata una película, no se debe decir el final para que se anime el oyente a ir a verla. Aquí no les digo el final del libro para que lo compren y lo lean. Conclusión. Quisiera retomar el libro sobre Rómulo Magno. Cuando Odoacro, jefe de la tribu germánica, toma Roma, dialoga con Rómulo. Es de recordar que Rómulo no huye, espera a entregar. ¿Verdad? No había actas de entrega-recepción, pero él espera a entregar el Imperio Romano. He aquí el diálogo de esta entrega-recepción. Rómulo: mátame. Odoacro: eso no es una solución. Estás desesperado. El emperador: ¿qué te propones hacer conmigo? Odoacro: voy a jubilarte. Rómulo: la jubilación es lo peor que podría sucederme. Odoacro, refiriéndose a sus oficiales: están frente al emperador de Roma, rendirle honor. Rómulo: el emperador disuelve su imperio. Odoacro: asigno al emperador de Roma el palacio de Lúculo en Campania, además de una pensión anual de 6,000 monedas de oro. Pero Odoacro nunca financió la reserva actuarial y Rómulo no pudo gozar de su jubilación. Como él mismo lo dijo, era lo peor que le podía pasar. Muchas gracias.